Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las verdades de la palabra de Dios, que han demostrado ser vigentes y relevantes para transformar las vidas de todos aquellos que ponen su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Hace 8 días, la familia que tomamos como modelo de cómo puede ser una familia de bendición para las generaciones futuras fue la familia de Juan el Bautista. Y hablamos de 2 ancianos llamados Elizabeth y Zacarías. Bueno, la abuela y la tía también pueden salir a ver si lo calman. Sí. Bueno, listo, no hay problema. Entonces, de alguna forma, la familia de Juan el Bautista fue también parte del entorno que necesitó para que Juan el Bautista en muy pocos años, y específicamente ministerialmente hablando, un solo año, pudiese cumplir la razón y propósito por la que vino a la tierra. Desafortunadamente nosotros a veces ciframos el éxito de una persona con los muchos años y con lo mucho que ha logrado acumular en ellos. Pero Juan el Bautista, ustedes saben cómo lo describe la Biblia, fue un hombre que vivió muy humildemente. Su periodo de ministerio público fue apenas de 1 año y finalmente murió ejecutado, fue ejecutado por el rey Herodes y terminó su ministerio y pasó aparentemente sin pena ni gloria. Pero qué importante lo que hizo, porque fue la entrada luego al ministerio de Jesús. Puede que sea corto, puede que no sea tan relevante como otros, pero fue necesario para que se cumpliese luego el ministerio de Jesús. Sea ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fue su presentación pública de Jesús como el Mesías Salvador. Hoy vamos a meternos en la Sagrada Familia. Creo que por ahí anda Andrés Marcelo, si está ahí, si es el que está con la cachucha, sí, ¿no? Él siempre anda incógnito. ¿Cuánto tiempo vivió Marcelo en Barcelona? ¿1 año? ¿1 año? Vamos a verificar, porque eso dijo que se iba a estudiar allá, pero no sabemos dónde estuvo finalmente. Nadie le controlaba. Andrés, ¿qué es lo más icónico arquitectónicamente hablando de Barcelona? Ok. Icónicamente hablando, desde el punto de vista arquitectónico, la iglesia de la Sagrada Familia, la basílica, porque es una basílica, la basílica de la Sagrada Familia. ¿Cuánto tiempo llevan construyéndola? Ok, 138 años. Usted se perdió los últimos 25 años. 138 años. El famoso arquitecto Gaudí comenzó a construir esta monumental basílica y no terminó, y obviamente la han ido tomando otros arquitectos, y en el pasar del tiempo han respetado mucho el plano arquitectónico inicial y ya casi termina. Todavía no se sabe cuándo. Una de las razones de las que se ha demorado tanto, dicen, es que su patrocinio es a través de las donaciones de las personas. Así que en la medida en que han entrado las donaciones voluntarias de las personas que van a visitarla, ahí se ha ido construyendo. Llevan 138 años construyéndola. Y es obviamente una basílica que a nivel del mundo, no solamente de Barcelona, sino a nivel del mundo, es un ícono desde el punto de vista arquitectónico. Bueno, es en honor a la Sagrada Familia. Entonces, de alguna forma, lo que se trata de expresar a través de esa arquitectura colosal, porque es colosal, ojalá ustedes buscaran en el día de hoy un poco de la historia de esa basílica, es colosal, es algo extraordinario. Uno pensaría que mucho de lo que se ha invertido o se va a invertir en el futuro de esa construcción para terminarla, pues no valdría la pena con tanta exageración. Pero si pensamos que es la forma de honrar a una familia, que obviamente es la Sagrada Familia, pues aún nos quedaríamos cortos. Es como cuando uno dice vamos a adorar a Dios, y podemos cantarle de la mejor forma posible, podemos colocar todo nuestro corazón en lo que expresamos, podemos tener la actitud adecuada, pero créame que la mejor adoración que podamos darle a Dios siempre será muy pequeña, muy pequeña. Si nosotros pudiésemos ver
los coros de ángeles que adoran constante y continuamente en la presencia de Dios, poderles escuchar, obviamente, como diría aquella presentadora, uno se erizaría. ¿Sí o no? Uno se le pararían los pelos, porque debe ser algo colosal, de acuerdo a quien se adora. Por eso a veces nosotros, desafortunadamente, no alcanzamos a comprender lo que significa la adoración a Dios. Y muchas veces nos las perdemos. A veces llegamos ya cuando se ha terminado la adoración, o los espacios de adoración no son los más cómodos para nosotros. De pronto es que de alguna forma nos falta concebir a quién se adora. Y obviamente cuando uno entiende a quién uno adora, pues obviamente es el mejor esfuerzo para el Dios creador del cielo, la tierra y todo lo que en ellos hay. Y que finalmente será el que cierre toda esta historia temporal, terrenal, y nos lleve a una experiencia eterna e interminable. Entonces, de alguna manera uno adoraría con una intencionalidad diferente. Haciendo el paralelo entonces con esta construcción, tratan de expresar a través de la construcción un reconocimiento a una familia que fue singular. Y es la Sagrada Familia. ¿De quién estamos hablando entonces? De José, María y Jesús, inicialmente, porque luego vamos a mirar en la Biblia que pudo haber más hijos en el caso de hermanos de Jesús, de padre José, María, su esposa, pero hablamos de esa Sagrada Familia. Y la Sagrada Familia no tiene la connotación es a partir de Jesús, sino que esta familia era sagrada aún antes de Jesús. Porque efectivamente cualquiera de nosotros pudo haber sido partícipe de esa historia. Obviamente nosotros ya estamos hablando 2000 años después de. Pero si hubiésemos estado en el tiempo en que se llegaba a cumplir las profecías del nacimiento del Mesías, perfectamente cualquiera de nuestras familias pudo haber sido escogida, pudiera haber sido escogida para ser partícipe del proceso de salvación, trayendo Dios a través del Espíritu Santo la simiente de Jesús, colocándolo en el vientre de la mamá, y efectivamente allí se genera la experiencia de esa Sagrada Familia. Entonces pudo haber sido cualquiera. Hágase una reflexión personal, los que son solteros en caso de su familia de origen, o los que somos casados en nuestro hogar constituido con nuestra esposa. Seríamos dignos de, si en este momento estuviésemos 2000 años atrás y Dios estuviese buscando una familia en la cual colocar el Mesías Salvador. No responda. No es que no sabe, no responde, no, sino que no responda. Simplemente haga el proceso evaluativo. Mi familia pudo haber sido seleccionada para esa magnífica experiencia de ser la portadora del Salvador. Porque de ahí partiría entonces el hecho de que también podíamos nosotros ser una Sagrada Familia, ¿cierto? La Sagrada Familia. Pero aunque no sea así, y de hecho no lo es, nuestras familias como deberían ser, sagradas. Si hablásemos de nuestras familias tendríamos que decir nuestras familias son sagradas familias. Desafortunadamente nosotros llevamos la connotación de la Sagrada Familia única y exclusivamente al hogar de Jesús. Pero tendríamos que pensar que así como esa familia, sus características la llevaron a ser partícipe de este plan de salvación de Dios, igualmente nuestras familias, aunque no seamos portadoras del Mesías, también somos portadoras del mensaje que el Mesías vino a comunicar. Entonces tenemos que convertirnos en sagradas familias. Y usted sabe que hoy más que nunca, pues bueno, el futuro será más complicado todavía, pero por lo menos hasta lo existido, hasta lo vivido, hoy más que nunca se necesita rescatar el valor sagrado de la familia. Constituir las familias sagradas. Entonces, sobre eso vamos a trabajar en el día de hoy a través del Evangelio de Mateo, capítulo 1, del 18 hasta el 25. Mateo 1, del 18 al 25. Vamos a mirar un poco el contexto de la familia de Jesús. Seguramente para la mayoría de nosotros, por la tradición religiosa familiar que traemos, una tradición religiosa seguramente católica en la mayoría de nosotros, hoy día
somos practicantes cristianos, pero tenemos una trascendencia religiosa. Muchos hemos sido formados por colegios de religiosos, muchos hemos tenido un contexto familiar religioso con representantes como curas o monjas. Esa parte de nuestra existencia que tuvo de alguna forma ese a bien tener el conocimiento de Dios, así sea, limitado porque no nos metíamos de pronto mucho en la Biblia, sino solamente era el referente de cada 8 días o lo que en la clase de religión alcanzamos a estudiar. Nos es importante poder hacer el proceso de evaluación más cercano con los registros más claros y evidentes que tengamos, que son los bíblicos. No solamente la tradición religiosa que dice acerca de la familia de Jesús, sino cuáles son los registros bíblicos que nos permiten tener un acercamiento muy próximo a cómo era la familia. Así que usted ubíquese en Mateo. Yo voy a hacer referencia en otros versículos. Si usted es de aquellas personas que son diligentes para complementar su estudio, o que luego cuando revisan la grabación que tengamos de los temas, usted vuelve a repasar y va y consulta, sería muy bueno. Siempre hágalo. Nunca acepte todas las cosas sin pasarla por el filtro de la revisión. Entonces, cuando hablemos de versículos adicionales, de pronto escríbalos y luego los revisa. Voy a hablar de uno para comenzar. Dice Lucas 2:4, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado. Esta partecita, antes de meternos en Mateo, nos habla de una de las características fundamentales de la familia que conocemos como la Sagrada Familia, la familia de José y de María, y luego con la presencia de Jesús. Lo primero que nos dice este pasaje es que José era descendiente de la familia de David. Hace 8 días, cuando hablamos de Juan el Bautista, decíamos que era descendiente de la familia de Aarón, ¿cierto? Estoy haciendo un proceso de recorderis. De pronto no le llegó esta semana el recorderis, porque no lo mandamos. Tranquilos. Si a alguno le hubiera llegado, le hubiera dicho mentiroso porque no mandamos nada todavía. Ok, entonces de alguna forma, hace 8 días decíamos que esta familia de Aarón de sacerdotes vino hasta Zacarías y Elizabeth y trajo a Juan el Bautista. Entonces hablamos de una trascendencia, y no hablamos de una trascendencia apenas de los padres, los abuelos o los tatarabuelos. Estamos hablando de una trascendencia generacional de muchas generaciones que llevaron como conclusión final a Juan a desarrollar su ministerio del bautismo de arrepentimiento. Ahora, imaginémonos esta otra familia, la familia de José, que por línea de descendencia viene de David. Y usted sabe que David fue el segundo rey que tuvo Israel, y a través de David se hizo una promesa que iba a perpetuarse en el tiempo para luego cumplirse. La promesa que Dios le hizo a David es que de su descendencia vendría el reinado para Israel y concluiría con un reinado que no tendría fin. O sea que finalmente, después de Saúl, que fue el primer rey de Israel, a partir de David vendría a través de su descendencia el reinado de la familia de David para Israel siempre. Y efectivamente Salomón, hijo de David, fue el tercer rey de Israel. Luego se dividió el reinado en norte y sur, y los hijos descendientes de Salomón, Roboán y Jeroboán, fueron reyes inicialmente y sus descendientes. Pero llegó un momento en que Israel se fue cautivo, una parte a Babilonia y otra parte a Siria. Y entonces en ese tiempo de cautividad, 70 años especialmente en Babilonia, o de alguna manera después en Asiria, que desapareció parte del remanente de Israel, se quedó Israel sin rey. Bueno, usted dirá, pero en el Nuevo Testamento encontramos que el rey Herodes no era descendiente de David. En esa época en que encontramos el Nuevo Testamento, los reinados en Israel eran más políticos y se podían comprar por intereses particulares. Así que encontramos un reinado que no es de descendencia de David, pero sí un reinado que está vigente, amparado bajo el gobierno del Imperio Romano. Pero la promesa hecha a David es que de su descendencia vendría un rey para gobernar Israel eternamente. Y cuando llegamos a esta familia, la familia de José, encontramos que esa línea de descendencia hasta José da lugar al nacimiento del rey que gobernará Israel eternamente.
Y lo bueno es que no solamente será para gobierno de Israel, sino será el Rey de Reyes, Señor de Señores y Dios de dioses. Así que cuando hablamos de la familia de José, estamos hablando del cumplimiento profético a David, de que su descendencia gobernaría eternamente. Y ahí tenemos a Jesús presente para cumplirlo. Muy bien, entonces hablamos de la familia, volvemos a hablar de generaciones que vienen y traen bendición en el futuro a las generaciones que vendrán. Volvemos a pensar, ¿no? Esto no lo estamos hablando desde el punto de vista histórico, no estamos tratando de recordar la historia simplemente, sino cómo esa historia nos puede hablar a nosotros acerca de nuestro presente, de lo que tenemos autonomía para poder proyectar el futuro de lo que no sabemos que va a suceder. Porque ninguno de nosotros puede saber qué va a suceder en el futuro, pero todo eso es dependiente de lo que usted haga en el presente. Si usted de forma intencional trabaja en su presente, seguramente podrá hablar de alguna manera de su futuro de una manera aproximada. En el caso específico nuestro tenemos la ventaja de todo el recuento histórico que nos ayuda a construir un futuro que sea para honra de Dios y beneficio nuestro y de los que nos rodean. Muy bien, entonces ya Lucas nos dice que José era descendiente de David. Entonces todas las generaciones anteriores de alguna manera contribuyeron para llegar hasta Jesús. Voy a leer otro versículo en Juan 6 antes de colocarnos en Mateo 1. Dice Juan 6:42, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Y este es un comentario que hacen los coterráneos de la familia de José y María, los que vivían en Nazaret, aquellos que habían visto la familia de José y María, los habían conocido solteros, en ese momento están comprometidos, y el compromiso es como en el pasado, ya en el presente ni existe compromiso ni casi matrimonio. En el pasado había un compromiso previo donde el novio asumía la responsabilidad ya casi que de esposo. Lo único que le faltaba en el compromiso en ese momento a José para estar con María era llegar a estar en la intimidad con ella. Pero ya el compromiso era tan serio como el matrimonio. Y creo que yo alcancé a conocer en mis padres lo que era la pisargolla y la argolla, ¿cierto? Hoy día ni argolla se da. Hoy día simplemente economicémonos eso y invirtámoslo en el viaje, dicen los recién casados. En esa época había una pisargolla, cuando pedían la mano. Y entonces ese momento de compromiso era un anillo que iba a ser completo cuando viniese la argolla de matrimonio. Muy bien, esa era la época. Pero miren que los que eran coterráneos, los conocidos de la familia decían, este no es el hijo de José, que es el carpintero, y que nosotros conocemos. La gente reconocía a José en su oficio. De pronto no es para nosotros hoy día un oficio muy representativo. Nosotros decimos un carpintero, pues obviamente un carpintero es un carpintero. Uno no necesita mucha capacidad y educación para eso, ¿no? Los ingenieros, los abogados, los médicos. Empezamos a hablar de otras profesiones de alguna manera más reconocidas y que de alguna forma también tienen un mejor dividendo económico en su ejercicio. Pero en la época de Jesús, ser carpintero era una de las profesiones más necesarias e importantes. Y era de las, asimismo, más reconocidas. A Jesús lo tenían como el hijo del carpintero. Y cuando hablamos de carpintería en esa época no hablamos solamente de madera. Era también la parte artesanal con respecto a piedra, tallar, hacer escultura. O sea que no era simplemente el oficio de echar serrucho y martillo y poner clavos. Era mucho más que eso. Y de alguna manera era necesario porque pues obviamente no tenemos toda la infraestructura que hoy disponemos. En esa época apenas lo que se podía hacer con esos elementos, madera, piedra, para la construcción y el bienestar de las familias. Así que de alguna forma José formaba parte de su sociedad de una manera productiva y beneficiaba a su sociedad con su trabajo, que es también una cosa importante en las familias. Una de las características actuales de la familia es que la familia piensa solamente en sí misma. Y que todo beneficio, que todo bienestar sea solamente para la familia de uno. A uno no le interesa qué va a pasar con el vecino o no. Eso es problema de ellos. Mi problema es que mi familia tenga lo suficiente en bienestar. Y es un grave error. Tanto que el gobierno tuvo que de alguna manera implementar a nivel empresarial que hubiese dentro de las muchas cosas que la empresa hace un beneficio social.
que las empresas se viesen obligadas a que no solamente reciban el dividendo económico de la sociedad, sino que retribuyan alguna parte de ese beneficio en pos de ayudar a los demás. Y bueno, las empresas buscan cómo invertir parte de su beneficio económico en obras sociales, en fundaciones, en proyectos, bueno, casi que obligados, pero lo estamos haciendo. Bueno, algunos lo evaden. Algunos todavía lo evaden. Algunos no entienden que no es solamente beneficiarse, sino cómo podemos con el beneficio beneficiar a otros. Y la más grande satisfacción en la vida no es solamente uno vivir, sino poder ayudar a otros a hacerlo. En el caso de la familia, sin ser empresa, entonces uno diría, ¿yo por qué tengo que invertir en otros? Bastante trabajo nos cuesta levantar lo poco que tenemos para nosotros podernos a repartirle a otros que de pronto no hacen también el mismo esfuerzo. Entonces no es como justo, no es como consecuente de repartir de mi esfuerzo a aquel que no lo merece. Bueno, entre nosotros siempre tendremos pobres y necesitados, y de alguna manera el pobre y el necesitado lo que prueba es la actitud de mi corazón. El pobre y el necesitado Jesús dijo que estaría, pero la razón por la que muchas veces el pobre y necesitado está próximo a nosotros es para eso que Él dijo: amarás a tu prójimo. Y cuando tenga la oportunidad, no cierres tu mano con respecto a Él y su necesidad. Así dice la Biblia. Entonces, de alguna forma, lo que Dios quería es que la familia fuese para bendición de los que le rodean. Cuando Dios habló a Abraham en Génesis 12, le dijo: y serás tu bendición a todas las familias de la tierra. Y efectivamente, Abraham y su descendencia son bendición a todas las familias de la tierra. Nosotros somos bendecidos por las promesas hechas a Abraham de parte de Dios. Entonces, también nosotros tenemos que pensar que la familia, esa familia en la cual iba a llegar Jesús, era una familia que no solamente pensaba y trabajaba por ella misma, sino trabajaba por su entorno, por cómo podemos mejorar el lugar donde estamos, cómo podemos ayudar a llenar las necesidades que tenemos, cómo podemos ayudar a generar la seguridad que necesitamos. Eso es lo que la familia tiene que empezar a pensar. Y cuando lo hacemos, obviamente el beneficio es general. Ustedes saben, nuestro Frente de Seguridad Local, por una situación de afectación específica sobre una familia de la cuadra, toda la cuadra inmediatamente organizó un frente de seguridad para protegerla y protegernos. Y entonces ya hay instaladas alarmas, hay sensores, hay cámaras, hay tantas cosas que nos permiten mutuamente estar velando unos por otros. Pero fue triste que tuviesen dos familias que pasar por un atraco para nosotros entender que no solamente podemos pensar en nosotros, sino tenemos que pensar en el entorno. Entonces, dos cosas buenas. Uno, venía de la familia de David, una generación ascendente de bendición. Pero también que esta familia era una familia de un contexto social donde eran bendición, donde formaban parte benéfica de la sociedad. Muy bien, ahora sí metámonos en Mateo 1, el versículo 8, por favor, versículo 18, perdón. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen. ¿Sí dice así su Biblia? ¿No dice así? El nacimiento de Jesús. Entonces mire el versículo 8. Ah, sí es así. Ah. Ustedes ya me ponen a dudar hasta de mi salvación, pues. Estando desposada María su madre con José antes que se juntasen. Mire, aquí hay varias cosas importantes. Ya hablamos un poco de esto del compromiso o del desposorio que se entendía en esa época. Las cosas tienen que hacerse bien para que resulten bien. Eso es un principio natural. Todo lo que el hombre siembre, eso va a recoger. Si siembra una buena cosecha, si siembra una buena semilla, tendrá una buena cosecha. Si siembra una mala semilla, su cosecha no espere que sea buena. Será consecuente a la semilla sembrada. Y de alguna forma aquí nos está diciendo que esta familia comenzó de la forma correcta, porque estaban desposados. Eso no fue que se fueron a vivir juntos. Y perdónenme que me meta en el siglo XXI. Hoy día nuestros jóvenes y muchas veces los papás lo amparan, diciendo: no importa, mi hijo, vaya y viva juntos y prueben. Eso puede legal, social, culturalmente ser la vigencia. Ya después de una convivencia de 2 o 3 años, ya eso se vuelve una cosa formal, ¿cierto? Se puede formalizar.
Pero a veces nosotros tomamos esa actitud como, eso no importa, hágalo de esa forma. No, las cosas se deben hacer de la forma en que se deben hacer. Si uno espera los resultados de esa forma en que Dios diseña los propósitos y razones. Los cristianos, yo no estoy hablando de un ambiente no cristiano, estoy hablando de un ambiente cristiano. Los cristianos hemos dejado que nuestra mente sea permeada de tal manera que nosotros le decimos a nuestros jóvenes, bueno, lo importante es que uses preservativos. No, eso no es lo importante. Lo importante es que tú esperes el momento para estar en una relación de compromiso que va a durar toda la vida. Mientras tanto, aguántate las ganas, corre y báñate con agua fría, ¿o no? Pero no, nosotros somos muy dados porque la sociedad sí nos lo establece, que ustedes miren, poner dispensadores en los colegios con condones. ¿Qué le estamos diciendo a los jóvenes? Usted lo puede hacer, lo importante es que usted se cuide. Aquí yo he tenido experiencia en la iglesia y no miren a nadie, y tampoco voy a abrir los ojos para que no me digan, está mirando a fulano. Un día llegó una parejita que me dijo, mire, tenemos un problema, y por la cara de tragedia que tenían, ya uno se imagina, 2 novios, tenemos un problema. 2 novios, el único problema que puedan tener es que comieron las 11 antes del recreo. Y efectivamente vienen arrepentidos y piden perdón por lo que hicieron. Y la pregunta que obliga es, ¿y qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Y entonces él, mirándola a ella, dijo, es que ya no se cuidó. Ahora sí abre los ojos. Ella no se cuidó. ¿El problema era de ella? Perdón, a veces el pecado lo aturde a uno. El pecado es suyo, compartido con. Y eso no fue que no se cuidó, es que usted no fue responsable. Y efectivamente, fruto de la no responsabilidad, tiene que asumir una consecuencia. Y lo más cruel, al final, con preguntarle, bueno, ¿y qué podemos hacer? No, pues oremos a Dios para que interrumpa el embarazo. Peor todavía. Me he dicho es que, vuelvo a decir, no solamente aturde, sino embrutece el pecado. Porque a uno ya cometido le sumamos y le sumamos y le sumamos. De alguna forma, cuando la Biblia dice estaba desposada con su esposo José, todavía no estaban viviendo juntos, antes que se juntasen. Eso no es que, como ya nos vamos a casar, podemos anticipar. Olvídese. Y enseñémosle a nuestros hijos que efectivamente el principio es que uno tiene que conocerse previamente para llegar a comprometerse. Y una vez que se compromete es porque está seguro que es la persona y empiezan los preparativos adecuados para comenzar una vida matrimonial como Dios quiere. Y eso trae la mayor bendición posible para una pareja que inicia su proyecto familiar. Pero vuelvo a insistir, en el ambiente cristiano, y de pronto aquí hay más de uno que me está mirando y diciendo, tarado, estamos en el siglo XXI. No, a mí yo me quedé en el siglo I, cuando Dios dijo que Él había unido al hombre de la forma en que Él lo había establecido y que nada ni nadie podía separarlo. Y eso es lo que uno tiene que enseñar. Si usted no enseña eso, pues obviamente tiene que asumir las consecuencias de lo que enseña. Y después, cuando veamos los problemas y las dificultades que generan no hacer las cosas de la forma correcta, pues simplemente asuma y trate de mejorar y arreglar lo que pudo haberse afectado. Pero aquí encontramos una familia que estaba dentro del parámetro de nos comprometemos, estamos comprometidos, pero todavía no nos hemos ido a vivir juntos. Antes de que se juntasen, es que salió embarazada. Por eso el problema de que ahora está embarazada y no se han juntado, entonces ¿de quién? Ahí sí viene el cuentico del Espíritu Santo. Único permitido. A usted no le vengan con el cuento de que fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene paticas aquí. En esa época fue el Espíritu Santo, porque en un periodo donde ellos no habían estado conviviendo, salió ella embarazada. Entonces, el contexto familiar, un contexto familiar que no se ajusta a la cultura, se ajusta a los principios, se ajusta a las normas bíblicas. Y tenemos que nosotros ser parte de la solución de la problemática social. ¿Pero cómo? No dejándonos llevar y diciendo, bueno, para eso existe el perdón. Sino, para eso existe la norma y el principio, y que obviamente tiene que acatarse. Y eso es lo que le tenemos que enseñar a los niños desde pequeños. Ahora, si usted no está de acuerdo con eso, le respeto. Pero como cristiano yo tengo que decirle lo que la Biblia dice.
Y el orden y derecho de las cosas es que ese momento especial que la Biblia llama la intimidad de una pareja es para el matrimonio y no más. No es previo. Así que no motivemos a nuestro joven diciéndole, bueno, cuídate, tómate la pastilla a tiempo o tómatela el día después. No, olvídense. Previo, antes de tomar la decisión, piensa y calcula cuáles serán las consecuencias. Y entonces responsablemente asume, y ellos lo hicieron. Estaban viviendo una familia normal dentro de unas características de su cultura, porque pues usted sabe que el pueblo de Israel guardaba mucho la ley como cultura, no solamente la ley civil, sino esta ley religiosa de parte de Dios para con ellos. Y efectivamente antes de que se juntasen, se dio que María estaba embarazada, pero estaban haciendo lo que Dios le llamaba a hacer. Versículo 19. Y perdónenme que no vaya en una lectura cronológica como está escrito, sino voy saltándome versículos para hacer énfasis. En el versículo 19 dice, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Correcto? Muy bien, entonces aquí entra la acción. Ya vemos que María salió embarazada y conocemos mucho de qué significó eso para ella y cómo respondió. Ahora más adelante hablamos un poco más de María. Por ahora hablemos de José. ¿José cómo era? Justo. José era justo. No dice perfecto, justo. Y de alguna manera José trataba de vivir la manera más agradable delante de Dios, la forma más agradable delante de Dios. Eso es ser justo. Hace 8 días cuando hablábamos de Zacarías y Elizabeth, ¿qué decíamos? Ellos eran justos delante de Dios e irreprensibles en todo lo que eran los mandamientos y los estatutos. De alguna manera ellos se esforzaban por agradar a Dios y vivir en una convivencia con un testimonio que fuese consecuente. Aquí estamos hablando de un hombre que es justo. Un hombre que es justo y recibe un lamparazo de 3 pisos. ¿Por qué? Porque su esposa, en el estado de compromiso, de esposorio, le sale diciendo, mire, es que estoy embarazada. Solamente por imagen mental, usted ubíquese como esposo en el caso de varón y usted como mujer en el caso de María. ¿Cómo llegaría usted a decirle a su comprometido novio, futuro esposo, es que estoy embarazada? O usted, hombre, con la hermosa novia que tiene, con el amor, con el esfuerzo que está haciendo para casarse con ella, y que le salga diciendo, no, es que estoy embarazada. ¿Qué pensaría? Ahí la justicia se va al piso. ¿Sí o no? ¿Cómo va a ser justo que usted, yo cuidándome y usted no se cuida? Yo guardándome y usted no se guardó. Entonces ya le dice, no, es que es del Espíritu Santo. Ay, sí, véngame con el cuentico y verá. Es increíble. José es un hombre justo. Él de alguna forma espera que su esposa actúe igualmente. Así que no tuvo que ser la cosa más sencilla, más fácil, oír que su esposa futura, en estado de compromiso, le salga embarazada. Pero su justicia se ve plasmada en la palabra que sigue. Y no quiso infamarla. A veces nosotros leemos las palabras como las de la novena, benignísimo Dios de infinita caridad, y hay una cantidad de palabras que uno ni entiende, pero bueno, digámoslo, ¿no? Padre putativo, yo siempre pensé que habían insultado a José en ese tiempo, pero bueno, ahora entendiendo las palabras, ¿qué significa infamar a una persona? Ofender su fama, el honor o su dignidad. Ofender su fama, su honor o dignidad. Y vuelvo a insistirles que esto no es un episodio como el coronavirus. Ya todo el mundo está contagiado y entonces ya entendemos qué es eso. Es que aquí una mujer viene a decir, no, estoy embarazada del Espíritu Santo. Perdón, eso nunca antes se ha oído. Se ha oído de Zacarías y Elizabeth que Dios le dio a ella en su matriz, que era estéril, la posibilidad de tener vida. Que de alguna manera Dios ha hecho grandes milagros, pero nunca que un ser haya sido engendrado directamente por Dios. Eso nunca se había oído. Así que de alguna forma eso sobrepasaba cualquier lógica de comparación que uno tuviese. Entonces obviamente para José fue muy difícil. Inicialmente no lo creyó. Porque José no lo creyó. Nosotros siempre decimos, no, San José, pues San José era. Y entonces sí, lo aceptó rápidamente. Y no, él no lo creyó. Por eso, siendo justo, no quiso infamarla.
No quiso dañar su dignidad, no quiso ofender su honra. Otro la hubiese expuesto. Tenía todo el derecho legal para ir a exponerla a ella ante las autoridades diciendo, nos comprometimos, y ella no guardó el compromiso. Por eso José pensó dejarla secretamente. ¿Sabe qué implicaba eso? Un amor que trasciende. Usted mira, ¿por qué? Si la amaba, pues se debía quedar con ella. ¿Perdón? ¿Sabe qué implica el que él secretamente se hubiese ido y ella hubiese quedado esperando y efectivamente dar a luz a los 9 meses a Jesús? ¿Sabe qué significaba? Que él asumía la deshonra. Porque lo que iban a decir es que el sinvergüenza abusó de ella y fuera de eso se voló. Entonces el que iba a asumir toda la deshonra era él. Es que no puede haber consecuencia entre justicia y asumir la responsabilidad aunque no era culpable. Ahí está uno de los grandes valores de José que muchas veces es pasado por alto. Y es que el hombre estuvo dispuesto a ser deshonrado sin ser culpable. Nosotros que tanto hablamos de la justicia y mucho más en esta época, que decimos que la injusticia campea en este país y que el más grande mal que nosotros tenemos es la impunidad. La justicia no opera como debe ser. Bueno, eso es cierto, pero usted asumiría un acto de deshonra contra usted aunque usted hubiese sido inocente. Uno apelaría a la justicia, mal justicia de todas maneras porque perfecta no es, y esperaría que la justicia amparara mi derecho de defenderme, que no era culpable. Pero José lo que pretendió es asumir la deshonra. Y seguramente esa deshonra le acompañaría el resto de su vida. Y seguramente que no sería solamente sobre él, sino también sobre toda su familia. Así que él, de alguna manera, justo como era, no quiso dañar la honra de María. Y asumió él que su propia honra fuera afectada. Y quiso dejarla secretamente. Por eso, en el versículo 20 dice, y pensando él en esto. No sé, lanzo la piedra al que le caiga. No sé si usted haya pensado, esté pensando o vaya a pensar en separarse. Eso no es una decisión de un día. Uno puede tener arrebatos. Y en un momento de ira y cólera uno puede decir, me largo, me voy. Y al rato como a las 6 de la tarde uno está diciendo, con este hambre, el único lugar es la cocina de la casa, así que vuelve a parar a la casa. Pero cuando hay esas problemáticas y dificultades, si se llega a una separación o divorcio, eso no es un asunto de un día para otro. Es un asunto que va carcomiendo mentalmente. Y va pensándolo uno, y la idea se va fijando, y la idea se va volviendo obsesiva, hasta que un día dice uno, definitivamente es así, me voy. Estaba José pensando en esto. La cosa no era fácil. Y seguramente que si viésemos a José después del cuentico del Espíritu Santo y el embarazo de María, tendría unas ojeras de 3 pisos porque el hombre seguramente no durmió como algunos están haciendo aquí. Tocaría que le dieran que está embarazada para que se despertara. Pero tenía unas ojeras impresionantes. Porque el hombre estaba pensando en eso. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Yo no quiero dejarla porque la amo, pero si me quedo nos van a decir que nosotros nos comimos el pastel antes de la ceremonia. Y no podía conciliar paz en su mente, ni tener tranquilidad en su corazón, pensando él en esto. Mire, pensar en las situaciones no es malo. Por eso cuando alguien me viene a decir, mire, yo estoy pensando en separarme, yo estoy pensando en irme de mi hogar, le digo, ¿está pensando realmente? Porque de pronto usted está decidiendo y no lo ha pensado bien. Piénselo bien. Si usted lo quiere hacer, usted tiene todo el derecho para hacerlo, porque uno no es nadie para decirle a usted no se separe. Usted es el que tiene que asumir la consecuencia de la decisión que vaya a tomar. Pero ¿usted lo ha pensado bien? ¿Usted lo ha pensado bien? Sí, yo llevo en esto pensándolo hace mucho tiempo y cada día me doy cuenta que esa es la decisión. Bueno, ¿y usted ya oró por eso? Porque la otra parte fuera de pensar es orar. Y yo me imagino que el pobre José oraba, Señor, ¿qué voy a hacer con esto? Señor, ayúdame, ¿qué hago? No sé qué hacer. Y el versículo 20 dice, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo,
José, hijo de David, no temas recibir a tu mujer. Uno tiene que darle lugar a qué piensa Dios. Uno piensa. Y puede que todo su argumento mental, su argumento racional para decisión esté bien, esté acorde con las circunstancias. Porque mire, dejarla, pues él no era responsable, podía irse. Asumir de pronto la responsabilidad de un marido de esos que hacen hijos y se van, también podía asumirlo. Ese era su pensar y tenía todo el derecho, porque amaba mucho a María. Pero en el caso específico de él procuraba no solamente lo que su razón y sus pensamientos le llevaban a concluir, sino, ¿y qué dice Dios de esto? ¿Qué piensa Dios de esto? Y si Él es el responsable de todo esto, ¿cómo me va a ayudar a asumirlo? Y entonces un ángel se le apareció en sueños y le dijo, recibe a tu mujer. Y eso fue suficiente para él. Eso fue suficiente. Ya una vez que el patrón habla, uno tiene que obedecer. ¿Cierto? Porque a veces le decimos, Señor, háblame, dime qué tengo que hacer. Y el Señor le dice, recíbela. Y uno dice, Señor, no te oí bien. ¿Cómo es que dices? No, si el Señor habló claro, le dice, recíbala, recíbala. No más, no hay más que decir. Usted le estaba pidiendo a Dios dirección, ya le dio Dios dirección. A veces la gente dice, pero yo espero que Dios me hable. No, sabe que abra la Biblia y empiece a leer lo que en ella está, que Dios le va a hablar a través de su palabra. Si usted necesita una afirmación sobre lo que la palabra de Dios dice con respecto a principios claros y precisos, Dios se lo va a dar a conocer. Y seguramente Dios recalcará para que usted entienda que lo que le dijo en la palabra es efectivamente lo que espera que haga. Pero una vez se lo diga, ya deje de decirle, Señor, no entendí. No, usted ya entendió, usted sabe lo que tiene que hacer. Si no lo quiere hacer, simplemente diga, mire Dios, usted ya me dijo que la recibiera, pero yo no la voy a recibir. Y punto. Tiene todo el derecho. ¿Qué hubiese sido? Pues no me imagino. Pero a Dios gracias, José era un hombre justo. Y así como estaba dispuesto a asumir la deshonra, estaba dispuesto a obedecer a Dios. Si usted me dice que la reciba, yo la recibo. Ahora, no es única vez. Mire, voy a leer en Mateo 2:13. Dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José. Después de que se fueron los famosos reyes magos de Oriente, Dios se le volvió a aparecer a José y le dijo, coja y puye el burro. Eran costeños. Puye el burro para Egipto porque a su hijo lo van a intentar matar. ¿Recuerdan? Eso fue lo que le dijo. ¿Y qué hizo José? Dice que antes de que terminara la noche montó a su esposa en el burro y arrancaron para Egipto. Habían planeado el viaje. Tenían tiquetes, había tribago con hotel ya contratado, olvídese del cuento. No había nada seguro. Lo único seguro era obediencia. A Dios hay que obedecerle. Ya le obedecí cuando me dijo recíbala. Ahora me dice con ella y su hijo arranque para Egipto. Y arrancaron para Egipto. Y otra experiencia en el versículo 19. He aquí un ángel del Señor se apareció a José en sueños en Egipto. El Espíritu Santo y los ángeles tienen pasaporte. No solamente hablan en Israel. ¿Se apareció dónde? En Egipto, a donde iba a parar José con su familia. Y estando allá les dijo, bueno, es hora de que regresen. Seguramente en ese lapso de tiempo, que pudo haber sido 1 o 2 años, seguramente José le tocó rebuscársela. Y como era un artesano, como era un carpintero, él podía con su habilidad encontrar un espacio y empezar a hacer un futuro, y seguramente en unos 2 años ya estaría más o menos acomodado. Y con lo que le habían dejado los reyes, los magos, ¿recuerdan? Oro, incienso, mirra, con el orito el hombre seguramente había puesto su buen negocio. Pero el Espíritu Santo le dice, ahora regrésese. A ver, decídase, me vengo, me quedo, ¿qué hago? No, obedezca. Así como obedeció para recibirla, así como obedeció para salir, así debes obedecer para regresar. Y si usted lee lo siguiente, dice que él obviamente montó a su esposa nuevamente en el burro, el niño Jesús al lado, y arranquen otra vez. Y por último, en el versículo 22 dice, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. De pronto él pensó, bueno, regresemos a Belén, donde nació Jesús. Pero otra vez Dios se revela a él y le dice, vete a Nazaret, porque escrito está que será llamado Nazareno. Por eso Jesús de Nazaret. Jesús no es de Nazaret, Jesús es de Belén.
Pero fue llamado de Nazaret porque allí fueron a vivir y allí desarrolló esos años de infancia, juventud, hasta que llegó el momento en la madurez de asumir el ministerio. Pero en todos los episodios que vemos que Dios interviene con José, la primera reacción de José es obedecer. Que la recibo, que me vaya, me voy, que regrese, regreso, que no vaya a Belén sino a Nazaret, lo hago, siempre. Ahora, pues obviamente entiendo a algunos aquí que siempre le habló en sueños, por eso algunos vienen a dormir a ver si el Señor les habla en sueños. Yo siempre digo, pues en vez de quedarse viendo un partido y dormirse ahí, pues venga y duerme aquí y de pronto el Señor en sueño le habla y usted entiende algo que el Señor quería decir. Pero por lo menos esfuércese. Siempre le habló en sueños a José. ¿Cómo le habló a Zacarías? Un ángel en medio de su trabajo, ¿recuerda? Él estaba haciendo su trabajo y se le apareció un ángel y le habló. ¿Cómo le habló a María? María estaba en su casa y un día un ángel llegó y le dijo, María, bienaventurado eres entre todas las mujeres, y empezó a contarle la historia. A José lo cogía dormido siempre. Dios habla de muchas formas, de muchas maneras, así que cuando se acueste, esté pendiente que de pronto Dios le hable. ¿No le ha pasado que a veces hay impresiones que llegan a su mente en la noche y usted se levanta con una idea, con un pensamiento y usted dice, si usted no escribe rápido eso, a los 5 minutos ya no se acuerda? Por eso siempre tenga algo en que escribir al lado de su mesa anoche, porque hay cosas que Dios le va a decir a usted que cuando usted se despierte las tiene claras, pero a los 5 minutos ya desaparecieron. Yo me imagino que entonces era lo que decía la Biblia de cada episodio de José. José apenas le hablaba, arrancaba, porque no tenía dónde anotar. Tocaba hacerlo, ¿no? Si no, después se me olvida. Entonces, de una vez, dice ya. La obediencia es inmediata, instantánea. Y eso es lo que Dios esperaría de nosotros. Confíe, yo sé por qué lo estoy diciendo que arranque de una vez. Arrancó y mataron todos los niños en Belén. Le estoy diciendo que ya llegó el momento de regresar. Regresamos. Que no han muerto todos los descendientes de Herodes y entonces Belén puede ser un lugar peligroso. Vayan a Nazaret, yo los llevo y los guío. Y allí estuve en Nazaret todo el tiempo. Y esa fue la experiencia general en la vida de esta familia. Dirección de Dios y obediencia instantánea. Otro contexto familiar importante. Y eran los padres los que recibían dirección. Jesús está allí, pero no es Jesús el que Dios le dice, hijito, háblele a sus papás y díganles que tienen que ir a la reunión del arca el sábado a las 5. Porque hoy día Dios habla a través de los hijos. Y no sé, no es aquí, no son de esta iglesia. Algunos están en las iglesias porque los hijos le dicen, papá, es que yo tengo reunión. Pues yo no quiero ir, pero yo tengo reunión, papá. Bueno, está bien, vamos. Y aquí están sentados, porque el hijo tiene reunión, no porque quiera estar sentado. Y es peligroso, porque Dios le está hablando eso a los papás, para que traigan a sus hijos. Que no sean sus hijos los que tengan que traerle, usted es el que tiene que tomar la iniciativa. Porque Dios le va a hablar a usted. Ellos están en un proceso de aprendizaje. Y si usted no lo hace, usted le está enseñando con su lenguaje no verbal. ¿Cuál es su lenguaje no verbal? Miremos la programación de la televisión el sábado a partir de las 4:30. Si es llamativa, suple la iglesia. Miremos los paseos y actividades que tengamos para el día domingo. Si es más importante, suple la iglesia. Y usted no se lo dice a los hijos. Pero los hijos, ¿qué? Van grabándolo. La iglesia, el ir a buscar a Dios, el ir a adorar a Dios, agradecer a Dios, siempre y cuando no haya otro programa más importante para hacer. Y si fuéramos a la realidad y contexto, nosotros venimos de una cultura donde infaltablemente íbamos a misa. Bueno, la mayoría, no sé, pero la mayoría de nosotros el domingo era infaltable. Era el permiso para todo lo demás en la semana. Si usted no va, pues uno iba. Pero uno con el tiempo se acostumbró a que yo los domingos, parte de mi programa era ir a misa. Ahora, nos dieron una ventaja, ya más adelante escribieron, no, se puede ir desde las 6 del sábado en la tarde y ya cuenta para domingo. Bueno, listo, entonces el sábado nos ventilaba para el domingo tenerlo completamente libre. Pero lo hicimos. ¿Y por qué cuando llegamos a la vida cristiana es cuando quiera? Es si quiero, es si tengo ganas, es si no hay otra cosa más importante. ¿Por qué? Porque de alguna manera no cimentamos convicciones. Teníamos conductas, que es diferente. Y una conducta en un momento determinado dura mientras haya la presión para obedecer. Cuando ya no hay presión, la conducta desaparece.
lo que quedan son las convicciones. ¿Por qué yo busco a Dios? ¿Por qué le pedí que aplaudiera al que está a su lado? Porque de alguna forma está haciendo lo que tiene que hacer. A pesar de tráfico, a pesar de lluvia, a pesar de tantos problemas que usted tiene, usted lo hizo. Por eso reconozco que usted está viviendo de pronto conforme a esto. ¿Cuántos, usted sabe, no vinieron? ¿Por qué? Toda la otra cantidad de gama de excusas. Porque no van a decir, no, es que el sábado hay un programa que no me puedo perder. ¿Y el domingo qué? No, el programa del sábado se prolongó. No, perdóneme que lo diga. Y usted sabe que yo no creo que sea la iglesia la que lo salve a usted. Pero sí es un ambiente a través del cual Dios puede, de alguna manera, hablarle y que es necesario usted agradecer a Dios por lo que ha hecho. Encomendar a Dios por lo que será. Entonces, de alguna forma uno tiene que, no que quedarse ahí si es propicio, si no hay otra cosa importante. No, yo lo marco como marcaría cualquier otra cita en la semana. Esta cita es con el Señor a través de la comunión de la iglesia. Muy bien, José era un hombre de una obediencia rápida a Dios. Dios le hablaba, él obedecía, siempre respondió así. Usted vio en cada uno de los casos que acabamos de leer que siempre la respuesta fue inmediata. Veamos un poquito a María, no la blanqueemos a la pobre María. Lucas 1:38. José era un hombre muy especial, María no menos. Lucas 1:38 dice: entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Estoy en Lucas, ya no estoy en Mateo. Lucas 1:38 dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. He aquí la sierva del Señor. Primera característica que de alguna forma denota María. No es la esclava, porque esclavizar para nosotros es una palabra que nos suena como subyugar. Está obligando a, no hay opción de. No, ella está hablando de sierva que connota servicio. He aquí una mujer que quiere servir a Dios. Y si ese servicio a Dios implica prestar mi vientre, con mucho gusto. Eso implica que de alguna manera tengo que esperar la respuesta del esposo, esperar la respuesta de la familia, esperar la respuesta de Nazaret y de la historia. Pero he aquí alguien que quiere servir a Dios. Y cuando uno le pregunta a la gente, ¿usted qué quiere? No, yo quiero honrar a Dios, yo quiero glorificar a Dios, yo quiero servir a Dios. Bueno, eso está bien. Esa fue la primera expresión que usó María con el ángel. Esa es la expresión de su voluntad. Yo quiero servir a Dios. A Dios no se le sirve obligado, porque Él no fue obligado para morir por mí. La Biblia dice que Él tomó la decisión. Nadie le presionó para que Él viniese a morir por nosotros en Cristo. Él decidió. Y Él esperaría que la respuesta fuese reflejo. Si yo tomé la decisión voluntariamente de entregar mi vida por ustedes, lo mínimo que ustedes deben hacer es voluntariamente querer servir. No es obligado. Nosotros tenemos dentro de los espacios de la iglesia un área que se llama la capacitación para la formación de líderes. Y dentro de la capacitación hay algo que es necesario hacer, que no solamente es el conocimiento intelectual o racional o cognitivo, sino la obra práctica de ese conocimiento. Entonces, si yo aprendo que Dios me llama a servirle, yo tengo que preguntar ¿dónde? Y el espacio propicio para eso es servir en la iglesia inicialmente. Y entonces usted encontró gente que estaba con paraguas en la puerta. ¿Qué estaban haciendo? Sirviendo. Usted encuentra gente que le reparte un dulce o una cereza, una fruta hoy. Usted encuentra, hay gente que va a acompañar a sus hijos en este espacio de tiempo para enseñarles, sean los más pequeños o los más grandes. Hay gente que está sirviendo, porque eso es lo que decidimos hacer, servir. Nadie está obligado a hacerlo. Y no espere que le digan si usted nos podría ayudar. No, usted tome la iniciativa, porque eso es algo que la Virgen dijo. Bueno, he aquí la sierva del Señor, yo siempre he querido servirle. Si esta es la forma en que debo servirle, prestando mi vientre para el nacimiento del Mesías, aquí estoy. ¿Qué sigue a la expresión, he aquí la sierva? Hágase conmigo conforme a su voluntad. No la desprenda, porque es una frase completa. He aquí quien quiere servir a Dios,
pero a mi manera, en mi tiempo justo y propicio, en las condiciones que yo establezca. No, he aquí la sierva, yo quiero servir a Dios, hágase en mí conforme a su voluntad. ¿Qué es lo que Él dice que debo hacer? Eso voy a hacer. Eso no es condicionado a mi parecer, está condicionado a la orden recibida. Yo le sirvo a Dios como Dios me pide que le sirva. Y tenemos algunas características, no somos extremadamente litúrgicos en eso, de establecer un orden. En estos días oía a un muchacho que yo tengo un grupo los jueves, un grupo vida, en una empresa que me decía, en la iglesia donde yo asisto, hay 1 año y medio de preparación para los que van a servir en la iglesia. 1 año y medio de preparación. Y tienen que hacer curso, y tienen que hacer retiros, y tienen que hacer post-retiro para llegar a servir. Bueno, les admiro. Muchas veces nosotros no tenemos ese litúrgico de tenemos 1 año y medio y tenemos estas características, pero de alguna forma cuando una persona dice yo quiero servir, la siguiente pregunta es ¿de qué manera? Yo quiero servir pero en horarios de 3 a 4 de la mañana. Muy bien, levántese a orar porque no tenemos a esa hora ninguna otra actividad disponible. ¿Cierto? Si usted quiere esa hora, pues si usted quiere servirle a Dios, levántese e interceda. Es la única cosa que a esa hora hacemos normalmente. No, es que yo lo único que tengo son espacios por la noche. Bueno, hay que cuidar enfermos. De pronto podría servir tú una noche para cuidar a una persona que requiere ese cuidado nocturno. No, yo no soy enfermera. Ah, bueno, listo, entonces gracias. Es que el servicio es eso. El servicio es no como yo quisiera, ni donde yo quisiera, ni lo que quisiera hacer, sino qué es lo que Dios dice que yo puedo hacer, yo lo voy a hacer. Y aquí tenemos esa característica, mucha gente sirve en la iglesia. Usted vio cuando cerramos el año pasado que teníamos equipos en mar, equipos que son ministeriales de alto rendimiento, más o menos 70 personas involucradas sirviendo de muchas formas en la iglesia. Y somos apenas una iglesia de 450 personas, incluyendo los satélites, Saturno, todos esos que andan en élite por allá. 70. Pero ¿sabe qué? 70 hacen posible todo lo que usted ve durante la semana en la iglesia. Porque están sirviendo. Y cuando alguno de los que está sirviendo me dice, mire, yo le quiero decir que no puedo seguir en eso, muy bien, tranquilo, no hay problema. Porque el servicio no debe ser obligado. El servicio tiene que ser voluntario. Es una decisión de uno. Si usted no quiere servir, no hay problema. Lo esperamos todos los domingos y los sábados y las semanas en capacitación. Lo esperamos siempre, siempre estaremos aquí. Porque los demás hacemos el servicio. Pero si usted no quiere servir, no hay problema. Pero revise si realmente he aquí el siervo o la sierva del Señor. Siempre la connotación es hágase en mí conforme a tu voluntad. Hay papás, y bueno, esto agradezco, creo que algunos, ¿a quién le tocó el tesoro hoy en el arca? ¿O todavía están en el tesoro? Es que en el tesoro, en el arca, en el grupo de los niños pequeños, hay un espacio donde se le pide a los papás de los niños que están en el arca que un sábado ellos hagan el devocional de los niños, o sea, un espacio pequeño donde ellos les comparten una enseñanza de la Biblia. Pero ¿por qué queremos que sean los mismos papás? Para que los hijos vean a los papás en la iglesia sirviendo. Porque si queremos que los hijos en el futuro sirvan, los papás tienen que haber servido. ¿Por qué? Porque los hijos dicen, yo los vi a mi papá y a mi mamá que venían el sábado, que nos enseñaban, así sean 10 minutos, yo creo que son 10 minutos lo que hacen, y luego ellos se iban a su reunión y nosotros nos quedábamos en la nuestra. Pero hay papás que se les pide que sirvan en eso, que es para sus propios hijos y nunca tienen tiempo. Nunca tienen tiempo. Perdóneme, ya me salió el Gómez ahí. Lo carnal, Señor, me confieso ante ti, Todopoderoso. Pero es que nosotros queremos beneficios, pero no queremos sacrificios. Sí, eso implica que usted de pronto tendrá que venir y esforzarse por preparar y trabajar con intencionalidad. Eso es algo que uno tiene que hacer. Porque pues obviamente he aquí el siervo del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Muy bien, sigamos con María. Aparece del versículo 46, estoy en Lucas 1, si usted me está acompañando allí, Lucas 1, del 46 al 49, aparece una de las oraciones católicas más reconocidas. ¿Cómo se llama? El Magnificat.
Así se llama. Entonces, uno normalmente dentro del contexto católico tiene el Padre Nuestro, el Ave María, el Magnificat es una de las oraciones que muchas veces se repite. Vamos a mirar parte del Magnificat porque es la parte bíblica de él. En el versículo 46 dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Engrandece mi alma al Señor. ¿Y esto sucedió cuándo? Cuando María obedientemente, después de que el ángel le dijo, vas a tener un hijo, y ella dijo, pero ¿cómo? Dijo, no se preocupe, que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá y quedarás embarazada. Y para que tengas evidencia de que Dios puede hacer cosas imposibles, vete a donde, ¿quién? Elizabeth. Y mira que la vieja Elizabeth, estéril como era, ahora está esperando. ¿Recuerdan? Cuando ella estuvo con Elizabeth, nació el Magnificat. Y obviamente usted ya vio hace 8 días, bueno, pudo haberlo visto o lo puede ver. Cuando María llegó donde Elizabeth, la expresión de Elizabeth es, qué privilegio para mí que la madre de mi Salvador haya venido a visitarme. Y se quedó María 3 meses hasta que nació Juan. Y seguramente María estuvo allí mucho tiempo con Elizabeth, acompañándola, ayudándola, una mujer de edad, su embarazo obviamente de alto riesgo, todo lo que usted quiera, y allí estuvo María acompañándole. En ese espacio de tiempo fue que María expresó estas cosas. Engrandece mi alma al Señor. ¿Usted cómo engrandece a Dios? Bueno, Dios no puede ser más engrandecido de lo que ya es. Dios no puede ser más grande de lo que ya es. Dios es. Dios no está en un proceso evolutivo para llegar a ser. Dios no es un Dios pequeño hoy que mañana será grande. Dios ya es tan grande como es posible. Y lo importante es que es tan grande que es imposible entender su grandeza. Pero María lo que expresó es, engrandece mi alma al Señor. ¿Cómo engrandecemos a un Dios que no tiene posibilidad de ser más de lo que ya es? La única forma posible de engrandecer a Dios es poderlo ir conociendo, y en la medida en que voy conociendo su grandeza, hacer exaltación de esa grandeza. Cuando usted ha visto a Dios operando en su vida con milagros de sanidad, una enfermedad que los médicos determinaban no posible de curar, y Dios actuó, usted engrandece a Dios por su poder. Ahora entiendo que tu poder sobrepasa lo que la ciencia, la medicina y todo lo humano puede hacer. Engrandezco el poder de Dios. No estoy haciendo más grande a Dios, sino que estoy entendiendo que el poder de Dios es muy grande. Los discípulos en la barca cuando se iban a hundir, y entonces despertaron a Jesús para que le pusiese el chaleco salvavidas, y él se levantó y dijo, tempestad, cálmate, viento, sosiégate, y todo quedó. Este tiene poder aún sobre la naturaleza. Engrandece mi alma al Dios que tiene poder sobre la naturaleza. Entonces, en la medida en que yo voy conociendo a ese Dios, mi alma le va engrandeciendo cada vez más. El problema es que a veces el nivel de conocimiento de Dios es mínimo, y el mínimo nivel de gratitud, reconocimiento y engrandecer a Dios igual es consecuente. Por eso nosotros a veces tenemos unos márgenes mínimos. Yo agradezco a Dios. Yo engrandezco a Dios, yo glorifico a Dios, pero un nivel mínimo, porque el mínimo nivel de conocimiento no me da para más. Conozca más a Dios y su nivel de engrandecer a Dios crecerá. Y es la propuesta para nosotros. Desde que conocimos a Dios a través de Cristo en nuestras vidas como Señor y Salvador, empezamos un proceso de leer la Biblia, y uno va leyendo la Biblia y va viendo a Dios cómo le habla y cómo actúa a través de ella para enseñarme cómo debo ser yo. Entonces mi alma va engrandeciéndose para alabarle y bendecirle. A mí no me da pena cantar en público aunque no cante bien. Ayer tuvimos una experiencia con el equipo militar y estuvimos compartiendo con 200 soldados. Y obviamente dentro de una restricción de proselitismo religioso que no podemos hacer. Pero sí oramos. Y oramos pidiéndole a Dios que bendijese las vidas de ellos y bendijese la vida de los que quedan comandando y bendijese. Oramos porque tenemos que orar engrandeciendo a Dios. Yo no me puedo avergonzar del Dios en el que yo creo. Yo tengo que hablar del Dios que conozco. ¿Y sabe qué? Mi Dios es demasiado grande. Y entonces yo tengo que hablar de su grandeza. Seguramente si yo no hablo de Dios es porque yo no conozco quién es Dios realmente.
Yo puedo tener una relación personal, lo he recibido sinceramente en mi vida, pero no lo conozco. Alabes en esto el que se hubiera de alabar. Mónica está por ahí. ¿En qué? ¿Se ve cómo son la gente de la iglesia? Aprendan, aprendan. Ella tuvo un episodio muy reciente en España y esa fue la forma en que Dios le habló a ella estando en España. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el valiente en su valentía, ni el rico en su riqueza. Mire las tres cosas que el hombre busca: sabiduría, valentía, riqueza. Alabes en esto el que me hubiera de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Dios que hago justicia. ¿Cuál es el afán de nuestras vidas? ¿La riqueza? ¿La inteligencia? ¿El poder? ¿O conocer a Dios? Porque andamos desaforados buscando riqueza, desaforados andando buscando conocimiento. Nuestros jóvenes profesionales no tienen para alguna de conocimiento. ¿Dónde está el Dios que se revela y se da a conocer? ¿Cuánto conoces a ese Dios? Por eso María dice: engrandece mi alma. Ahora que Dios ha hecho esto con Elizabeth, una vieja estéril, y le da a luz un hijo, y a mí que no he tenido relación con un hombre, me da a mí la posibilidad de ser mamá. En mi alma tiene que alabar a Dios. ¿Qué es mi alma? Intelecto, voluntad y sentimientos. Con todo alabo al Señor. Y seguramente no era única Elizabeth la presente. Seguramente estaba la familia de Elizabeth ahí escuchando a María decir: engrandezco con mi alma a mi Dios. El versículo 47 dice: y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Mi espíritu se regocija. Mire que estamos hablando de cosas bien importantes. ¿Dónde estaba embarazada ella? Pues sí, obvio, en su cuerpo. Eso no, uno no está embarazado emocionalmente o intelectualmente, uno está embarazado, la barriga se le nota. Físicamente ella está tocada por Dios. Pero ella en su alma está engrandeciendo a Dios y su espíritu se está regocijando en Dios que es su Salvador. Mire las tres dimensiones del ser afectadas por la presencia de Dios. No es solamente lo físico, que Dios me cure mi enfermedad y punto. No es solamente lo anímico, yo he sido sanado y entonces glorifico a Dios, sino su espíritu que esté alegre, contento del Dios que tiene. Por eso cuando cantamos, la Biblia dice: canten salmos espirituales. No dice salmos intelectuales, no dice salmos emocionales, porque uno a veces canta con intelectualidad. Yo me sé la canción, yo la repito. Uno a veces canta con emocionalidad, la música motiva, anima, pero cantamos con el Espíritu. Si alguno quiere adorar a Dios, adórele en espíritu y en verdad, porque eso es lo que Dios busca de los adoradores, en espíritu. Y mi espíritu se regocija. No es un asunto intelectual, no es un asunto emocional, no es un asunto físico, es un asunto espiritual. De alguna manera entonces yo puedo ver los niveles de temperatura que tengo en mi vida. Si usted canta intelectualmente, su nivel emocional de intelectualidad espiritual puede estar funcionando, pero ¿está cantando con el Espíritu? Y eso es algo que uno tiene que entender. Por eso se bajó a tocar ya. Ah, bueno. O ya me está avisando que voy a acabar. Si ves que ya le dicen a uno. Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Versículo 48. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones. ¿Ha mirado qué? La bajeza de su sierva. No, es que seguramente María era una sinvergüenza, que era la bajeza de su sierva. No, ¿sabe qué está diciendo ahí? La humildad. Porque miren lo que es consecuente. Versículo 49 dice: porque es una consecuencia.
Dios me ha bendecido por encima de todas las mujeres en todas las generaciones. ¿Es o no es? Para aquellos evangélicos recalcitrantes que a veces, no, es que nosotros, ¿María qué? No estamos viendo características de una mujer que quisiera uno imitar. No estamos hablando de adorar, estamos hablando de imitar, que es diferente. Adorar en espíritu al Señor. Pero aquí estamos hablando de una mujer que está diciendo: mire, Dios me hizo bienaventurada por encima de todas las mujeres. ¿Sabe por qué? Porque me ha hecho grandes cosas el Todopoderoso. ¿Ha sido por ella? ¿Por qué le dirán bienaventurada? Porque es la única mujer que concibió del Espíritu Santo. No hay más. ¿Pero quién hizo eso? María. ¿Lo hizo José? Eso lo hizo el Todopoderoso. Entonces ahí es donde uno entiende: esta mujer nos da sopa y seco. Porque he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo según su voluntad. Mi alma alaba al Señor, mi espíritu se regocija en Él, que es mi Salvador. Y me llamarán bienaventurada por las cosas grandes que Dios hizo en mí, no por mí. Todas esas son características poderosas. El ambiente familiar en el que nace Jesús. Ambiente familiar en el que nace Jesús. Uno diría: no, como Jesús era el Hijo de Dios, pues en cualquier lugar que llegara era... No cualquier lugar. No cualquier lugar. Por eso cuando usted recibe a Cristo en su corazón, ¿sabe qué dice la Biblia? Usted es templo del Espíritu Santo. Usted no es cualquier persona. Si hablamos de la famosa Basílica de la Sagrada Familia y hablamos de una obra que lleva 138 años, no la han terminado todavía, que ha involucrado recursos de todo tipo, y decimos que es una obra colosal, ¿sabe qué? Usted es más colosal todavía. Usted es más grande todavía, porque Dios ha hecho de usted su morada. Lo llama templo. Entonces, ¿quién soy yo? Recuerda la pregunta: ¿quién eres? ¿Quién soy? Soy miembro de la familia de Dios por la gracia suya, y soy templo del Espíritu Santo por su presencia en mi vida. Y como tal, obviamente, como esa familia es, tengo que comportarme. Y dice la Biblia: cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. ¿Cómo era la ley de Moisés? Ya Jesús nace. A los 8 días se le debe circuncidar. Todo varón nacido en Israel debía ser circuncidado al 8º día. ¿Qué hicieron sus papás? Al 8º día fueron a circuncidar a su hijo a Jerusalén. ¿Ellos estaban dónde? Belén. Nacimiento. 8 días después, Jerusalén. Previo 9 meses de embarazo le tocó bajarse desde Nazaret hasta Belén. De Belén a Jerusalén. Yo no sé qué piensan los médicos hoy día. Usted no puede ir a la iglesia en los próximos 6 meses si estuvo hijo. Yo no sé qué piensan. Bueno, guarde todas las prescripciones médicas que le den, porque yo no me quiero hacer responsable después. Pero piense y ore. Nosotros dejamos que la sociedad nos esté a nosotros acondicionando. Usted no puede dedicarle tanto tiempo a Dios porque hay mucho que hacer. Bueno, está bien, no hay problema. Pero yo creo que si mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, mi alma alaba al Señor que es grande y poderoso, yo tengo que sacar tiempos para eso. Yo no puedo decir cuando me quede tiempo. Y le llevaron al templo y dice: como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Hablo con los caballeros presentes. ¿Usted es hijo mayor en su casa? ¿Quién es hijo mayor en su casa de los presentes? Le tengo una buena y mala noticia. ¿Usted también, Elisa? Levantó la mano Elisa. ¿Carmen Elisa es hijo mayor? No, varón. Ah, bueno, es que hoy día toca aclarar las cosas porque con tanta cosa que se oye. Varones primogénitos. ¿Sabe qué son ustedes? Son apartados para Dios. Todo hijo varón que abra matriz es separado para Dios, le guste o no le guste. Ahora, una gran responsabilidad.
Porque usted como hijo que abrió matiz, varón, usted tiene un llamado especial de Dios, consagrado para Él. Así dice la ley. Y por eso cuando Jesús nació, lo llevaron a consagrarlo al Señor. Cuando nosotros presentamos a los niños, estamos haciendo algo por el estilo, pero cuando es un niño varón, es consagrado para Dios. Bueno, por eso decía que era una buena y una mala noticia, porque de pronto me le tiré a usted su plan de vida, porque usted pensaba hacer lo que a usted le pareciera. Pero si usted es un hombre que abrió matiz, usted es un hombre consagrado a Dios y tiene la responsabilidad delante de Dios de vivir para honrar el nombre de Dios en su vida. Ahora, eso no quiere decir que entonces los segundos, los terceros, los cuartos, los quintos y los sextos olvidadizos y accidentes no lo sean. Pero de alguna manera, especialmente la ley decía eso. Y a Jesús lo llevaron al templo y lo consagraron. ¿Y sabe qué ofrecieron? Dice el versículo 24 de Lucas 2, para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley, un par de tórtolas o 2 palominos. Entonces, como ese hijo le pertenece a Dios y debería ser para Dios, la ley decía que usted podía redimir a ese hijo. ¿Y cómo se redimía ese hijo? Entonces, si usted tenía recursos, usted daba un sacrificio de un cordero. El cordero en lugar de su hijo. Y entonces su hijo podía estar con usted. Obviamente no quería decir que podía vivir una vida desordenada, sino su hijo puede estar con usted. Le debía dejar en el templo porque es del Señor, pero ahora usted dejó un cordero allí y usted puede llevarse su hijo. ¿Le suena conocido? Un cordero que queda en la cruz y usted puede salir libre. Dios colocó a su hijo en la cruz para que nosotros pudiésemos vivir en libertad. Él fue el que ocupó mi lugar. Yo debía estar en la cruz o no, pero Él ocupó mi lugar. Entonces un cordero, usted que trae un cordero al sacrificio, usted lo ofrece diciendo al Señor: he aquí mi primer hijo primogénito varón, lo consagro delante de ti, y aquí queda este cordero en el sacrificio, y yo me voy con mi hijo para enseñarle que debe honrarte y glorificarte durante su vida. Eso hacían los ricos. ¿Qué hacían los pobres? 2 tórtolas o 2 palominos. Entonces la familia de Jesús era ¿qué? Amarrada, porque debían llevar un cordero, pero se metieron por Transmilenio por la puerta de atrás y pagaron solamente un pasaje. ¿Sabe cómo era la familia de Jesús? Una familia considerada pobre en Israel. Y lo que ellos tenían, eso tenían que dar. Entonces ellos no podían llegar al templo a decir: nosotros somos pobres y como pobres no tenemos nada. Qué pena, no pueden presentar a su hijo. ¿Por qué no? Porque aún los pobres 2 tórtolas o 2 palominos deben dar, para que nos quitemos el bendito cuento de la cabeza que cuando yo sea rico, y usted de pronto nunca va a llegar a ser rico, entonces nunca va a llegar a lo que propone. La Biblia dice: el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Y uno tiene que dar lo que tiene, no lo que no tiene. Entonces nosotros siempre andamos justificando, no es que más bien pida para los 2 porque somos pobres. Usted es pobre, muy bien, usted tiene que dar. Y José y María se presentaron en el templo con lo que tenían que presentarse como pobres: 2 palominos. Jesús representó muy poco precio al ser presentado. Debía ser un cordero y fueron solamente 2 palominos. Si entendiésemos quién fuera Jesús, ¿qué hubiésemos traído para consagrar a Dios? Todo. Pues ¿cómo? El Hijo de Dios. Yo no puedo menospreciar diciendo: no, es que solamente 2 palominos y lo cubrimos. No. Pero es para simplemente reflexionar. Todos y cada uno tenemos que ofrecer a Dios. Y ahí está la familia, sin excusa, con lo que tenían, honraban a Dios. Ese es el contexto familiar. Ya después conocemos la historia de Jesús y su ministerio, su muerte, su resurrección, su ascensión y la próxima venida por segunda vez. Conocemos todo eso, pero ¿cuál era el contexto familiar? Porque a veces uno se imagina que bajó el extraterrestre, vivió y volvió a subir. Eso tiene un contexto de familia, en el cual estuvo 30 años. Y una familia que entendió su papel, su propósito, su plan dentro de la salvación. Así que Abraham
de pronto un más modelo en una de las situaciones particulares de Abraham. Juan el Bautista, un contexto familiar de bendición, fue bendición. Jesús, un contexto familiar y bendición para todos los hombres y mujeres en la tierra. Nuestros hijos, nuestros descendientes serán bendición. Perpetuaremos lo que Dios a nosotros nos ha dado en las generaciones que vienen. La historia lo dirá.